Bienvenidos a la siguiente lección del programa online de Imagenología en Fisioterapia. En esta lección vamos a hacer un pequeño estudio sobre las posibles lesiones que puedes conseguir en la zona lumbopelviana y vamos a identificarlo con imágenes, pequeños ejercicios sobre esto, para que te ubiques en la situación patológica. En este caso, vamos a iniciar con una de las más importantes, que es la espondilolistesis. Cuando observamos la espondilolistesis, lo que vamos a tomar, lo que se va a solicitar o que se solicita es una imagen lateral lumbosacra. En esa imagen lateral lumbosacra, pues se pueden observar en algunas radiografías el L4, L5 y el sacro. Si observamos bien esta imagen, la base del sacro se ha dividido en 4 segmentos equidistantes entre sí. La parte posterior e inferior del cuerpo del L5 debe estar alineada con el primer segmento de la base del sacro. En la medida que se va dando la espondilolistesis, este punto, que es la parte posterior del L5, va migrando segmento a segmento hasta que llega al punto 4. Entonces, si nosotros observamos que en esta subdivisión el cuerpo de la vértebra está en el segmento de 1, eso significa que estamos en una espondilolistesis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ese ejercicio lo vas a hacer cuando tengas la imagen lateral de la columna lumbosacra. Ya en una imagen propiamente dicha, vamos entonces a identificar. Vemos que tenemos sombra de L3, L4, L5 y vamos entonces a observar el L5, S1. Fíjense que el cuerpo de la vértebra L5 en su parte más posterior está equidistante con lo que sería la base del sacro posterior. En este caso hay una alineación. Pero cuando observamos la vértebra L4 con respecto al L5 y hacemos el mismo ejercicio de subdivisión de segmentos, vas a darte cuenta que la parte posterior del cuerpo L4 se ha desplazado hacia adelante y aproximadamente está en una espondilolistesis grado 2. Este tipo de lesión ya nos está hablando simplemente de lo que sería una inestabilidad de columna lumbar. La acción terapéutica ya va a ir de la mano con el médico especialista y en el caso de fisioterapia tendríamos que estar haciendo ejercicios de estabilización para asistir al paciente, pero ya esto es una lesión de inestabilidad. La siguiente imagen que vamos a observar es lo que serían fracturas vertebrales. Recuerden, nosotros hacemos una observación, fíjense que esta es una imagen lateral de la columna lumbar. Aquí, como hicimos al principio, hacemos un recuento anatómico, vemos los cuerpos de la vértebra, el muro posterior, el muro anterior, el espacio discosomático, carilla articular superior e inferior y espinosa. Eso es lo que podemos ver en una imagen lateral. Y aquí específicamente nos llama la atención esta imagen. Fíjense la forma de la vértebra. La forma de la vértebra totalmente acuñada, totalmente destruida, producto de un trauma. Esto es una fractura vertebral en cuña donde podemos observar que hay lesión en varios segmentos. Ya esto es un trabajo netamente quirúrgico y en fisioterapia lo que trabajaríamos serían las secuelas de esta lesión. Habría que ver si hay algún tipo de compromiso neurológico o no, pero en este caso esto sería una fractura de cuerpo vertebral. La siguiente imagen es lo que se conoce como vértebra en bambú. Fíjense que la forma imagenológica es como si fuera un tronco de bambú. Fíjense que pareciera que hubiese una continuidad ósea, no hay una separación en los cuerpos, en la parte intersomática, y la forma curva que tiene la columna vertebral nos habla entonces de ese rasqui de bambú. Ya esto es patología. En este caso vamos a identificar lo que se llama la espina bífida. Recuerda que nosotros hicimos una observación anteroposterior de lo que sería la parte lumbosacra y la parte lumbar completa. Por superposición de imágenes vamos a poder observar la espinosa. En este caso, si llevamos esa observación, por supuesto lo que estamos observando va a ser si las espinosas están cerradas en la parte posterior. En esta imagen se puede apreciar claramente cómo si observa las apófisis espinosas, fíjate cómo esta espinosa no está cerrada. Hay un espacio en este punto en donde nos indica que hay una falta de continuidad y por lo tanto esto se transforma en una espina bífida, no una espina cerrada. La siguiente imagen es lo que se llama la sacralización. Cuando observamos el componente lumbopelviano y observamos que tenemos el sacro, vamos a darnos cuenta que tenemos L5 que no está diferenciada de la base del sacro. Significa que nuestra quinta vértebra lumbar está pegada al sacro. Eso se llama sacralización.
Lo que vamos a determinar acá es si este tipo de trastorno anatómico genera algún tipo de modificación del patrón de movimiento normal del hueso sacro. Esto que tenemos aquí es la guía de observación de imágenes de la pelvis. Como hemos observado hasta la imagen anterior, ya estamos teniendo la posibilidad en una vista anteroposterior, una observación de lo que sería todo el componente lumbopelviano. En este tipo de imagen radiológica se observa, por supuesto, la cabeza del fémur, la cual vamos a hablar más adelante sobre ella. En este punto lo que quiero es que podamos observar lo que sería la pelvis y cuál va a ser la guía de observación de la misma. En esta imagen radiológica aparece, por supuesto, L4, L5, aparece el hueso sacro. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, en L5, es la técnica de observación como si fuese una máscara. Buscamos los componentes de la misma, tanto en L4 como L5. Y luego empezamos a hacer un recuento anatómico. Vamos a hacer un viaje a lo largo de los perfiles óseos, y en este caso del hueso sacro, para observar si hay una solución de continuidad de todo el hueso sacro. Debemos observar en esta imagen los ángulos inferolaterales del sacro, por supuesto el coxis. Se observan en algunos casos parte de los agujeros sacros. Y al lado del hueso sacro vamos a observar esta línea que se observa acá, que sería la conexión de la articulación sacroiliaca, en este caso sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda. Una vez hecho la observación, identificar que cada una de las estructuras anatómicas está en su sitio, comenzamos a hacer la observación ya propiamente dicha del hueso ilíaco. Fíjate que el hueso ilíaco tiene una superposición. Ven, el sacro está superpuesto sobre el ilíaco y por lo tanto la sombra la vamos a conseguir un poco más hacia medial, la sombra es lo que sería la pala ilíaca. Hacemos nuestra guía imagenológica observando el contorno del hueso, llegando a la espina ilíaca anterosuperior, llegamos al acetábulo, vemos la curva acetabular, vemos el espacio de la cabeza del fémur con respecto al acetábulo, lo que sería la escotadura para el ligamento redondo de la cabeza del fémur y seguimos nuestro viaje hacia caudal. Llegamos a lo que sería el hueso isquion, vemos el reborde del hueso isquion, el agujero obturador y lo que sería la conexión de la sínfisis púbica. Una vez hecho eso, nos vamos por dentro y terminamos nuestro viaje de observación del hueso ilíaco y pélvico derecho. Repetimos lo mismo del lado izquierdo. Es importante aquí observar que en algunas imágenes vas a ver esto, que son simplemente gases intestinales. Lo importante es observar si existen todas las estructuras anatómicas que acabamos de nombrar. Una vez hecho eso, entonces pasamos a nuestra guía y vamos entonces a identificar cada una de las estructuras que se encuentran remarcadas en la observación y simplemente repetimos lo mismo, L4, L5, vemos el sacro, tratamos de identificar lo que sería la articulación sacroiliaca, vemos la escotadura sacroiliaca, vamos a buscar los ángulos inferolaterales del sacro y hacemos todo nuestro recuento anatómico como lo hicimos en la imagen anterior. Lo importante es buscar, hacer nuestro recuento anatómico, observar la calidad del hueso, que tenga un color blanco intenso y eso nos permite entonces darnos cuenta de si hay o no hay patología de base. Habiendo hecho eso, hacemos entonces el ejercicio didáctico para la observación y la identificación. En tu cuaderno entonces vas a indicarnos que vemos aquí, qué vértebra es esta, L5. El número 2, articulación sacroiliaca. Número 3, coxis. Número 4, agujero obturador. Número 5, sínfisis púbica. Número 6, isquio. Esas serían entonces las respuestas a esta pregunta. Es algo bien sencillo. Recuerda que lo importante aquí es que hagas tu recuento anatómico y veas si hay o no hay trauma o lesiones en la zona. Porque realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Esta imagen habla por sí sola. Si observamos en una radiografía simple como la que estábamos viendo anteriormente, alguna de estas características, en donde vemos una vértebra ciega aplastada, una lisis, una vértebra tuerta, falta una oreja, falta una transversa, falta parte del hueso ilíaco, fracturas, falta un isquio, erosión subcondral, fíjate en esta zona cómo se observa, ya nos está indicando que hay patología. Si identificas algo de esto y los profesionales de salud que te envían los pacientes que no han visto algo de estas imágenes y te llaman la atención, lo primero que tienes que hacer es llamar al médico especialista,
preguntarle si es normal, si es que el equipo está malo, si no está dando buenas imágenes o que realmente posiblemente a alguien se le puede haber pasado la observación de esta imagen. Entonces lo importante es, si esto aparece, esto es patología. Vean entonces, fracturas de pelvis. Si nosotros observamos las dos imágenes y hacemos nuestro recuento anatómico y vemos la solución de continuidad, fíjate qué sucede en la zona lumbopelviana a nivel de lo que sería la sínfisis púbica y a nivel del isquio. Fíjate que aquí hay una pérdida de solución de continuidad. Si observas la cabeza del fémur del lado izquierdo y comparas con esto, te vas a dar cuenta que en la cabeza del fémur del lado izquierdo también hay una lesión. Entonces, el trabajo, hacer un recuento anatómico, ver la solución de continuidad e inmediatamente vas a identificar las zonas de lesión. Entonces, en esta lección, ¿qué queremos que aprendas? Importante, como hemos hablado desde el inicio de este curso. Hacer recuento anatómico es lo más importante, ver los contornos óseos. Identificar si hay algún tipo de patología, si hay trauma o si hay alguna modificación de lo normal. Si ya se identificó, entonces debe venir en el informe médico lo que significa la lesión presente. Si no aparece, lo importante, llama al médico especialista para que se encargue de hacer un análisis un poco más exhaustivo del problema. Si faltan imágenes, ya estamos hablando de patologías severas, podemos pensar de cáncer, podemos pensar en infecciones, podemos pensar en ya patologías que pueden estar generando enfermedad y eso sí es de cuidado. Espero que entonces en este curso, en esta sección, en esta lección que hemos tomado hasta el momento, hayas mejorado tu capacidad visual de observación y ahora a partir de la próxima vez que veas una imagen puedas identificar patologías.